Buenos días y sobre todo enhorabuena por el paso a esa fase 3 del ensayo clínico. Quería preguntaros primero, esta vacuna tiene ahora mismo un reto muy grande, quizás más grande o más importante que el resto de las vacunas, y es que aparece, o sea, están entrando en un ensayo clínico más decisivo en pleno momento de Omicron, cuando Omicron ha aparecido hace apenas 2 meses y medio. ¿Cómo estáis testando la eficacia de esta vacuna frente a Omicron cuando su base está basada, ¿no?, ya lo contaremos, en una variantes anteriores? A ver, nuestra vacuna, de hecho, como bien dices, sí que está basada en variantes anteriores, pero de hecho el gran éxito, creo, de nuestra vacuna es el hecho de que en un momento determinado, cuando empezamos el desarrollo, empezamos con una secuencia de Wuhan, es decir, en aquel momento lo que tenía sentido era una secuencia de Wuhan, pero rápidamente la pandemia evolucionó, aparecieron nuevas variantes y decidimos cambiar el enfoque y focalizar nuestro antígeno para que tuviera capacidad de protección frente a estas nuevas variantes que iban apareciendo. Y en aquel momento lo que hicimos fue cambiar el diseño y apostar por un diseño en el cual hemos incluido secuencia de 2 variantes, concretamente de alfa y beta, y esto nos ha permitido poder tener unos resultados a día de hoy que nos hacen ser muy optimistas, porque de hecho ya hemos visto en el fase 2B, que ya se empezó en noviembre, que la capacidad que tiene nuestra vacuna para inducir anticuerpos que neutralizan variantes de preocupación, variantes tipo alfa, beta, gamma, delta y omicron, es muy, muy alta. Por tanto, de hecho, el testaje frente a Omicron ya lo estamos haciendo en el fase 2B y en el fase 3 obviamente continuará. Vale, ¿cómo estáis haciendo ese testaje con Omicron? Porque Omicron, has comentado alfa, beta, gamma, pero ninguna de esas variantes presenta el conjunto de mutaciones que presenta Omicron, precisamente la espiga en la proteína S. ¿Cómo estáis haciendo esos ensayos, esas pruebas y qué resultados estáis teniendo? Pero cuéntame un poco en el laboratorio cómo lo conseguís hacer. Nosotros estamos colaborando con un grupo que es IRSI Caixa, del Hospital Can Ruti de Badalona, y son un grupo que permanentemente están siguiendo la evolución de la variabilidad, de la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2, y tienen una técnica analítica que es el ensayo de neutralización por pseudovirión, y lo que hacen es ir adaptando esta técnica analítica en función de que van apareciendo estas nuevas variantes. Luego, cuando aparece una variante, cuando apareció Delta, cuando apareció Omicron, cuando apareció cualquiera de estas que han aparecido y que son de preocupación, lo que hacen es desarrollar estos pseudoviriones con la capacidad de poder luego nosotros testar si los anticuerpos que las personas a las que hemos vacunado han generado son capaces de neutralizar estos pseudoviriones. Y esto, de hecho, son los testajes que hemos ido haciendo en todos los ensayos clínicos que estamos haciendo hasta el momento. ¿Y qué resultado habéis tenido en fase 2 frente a Omicron? Pues concretamente frente a Omicron, lo que hemos visto en el fase 2B, lo que estábamos haciendo es una dosis de recuerdo, esta dosis booster, y teníamos personas vacunadas con Pfizer de primo vacunación, con 2 dosis, a las cuales les administrábamos la tercera dosis de IPRA o de Pfizer. Teníamos 2/3 partes de los individuos con booster IPRA y una tercera parte con booster Pfizer. Y lo que hemos observado es que los niveles de anticuerpos neutralizantes frente a Omicron, después del booster, son más altos en el grupo de personas vacunadas con tercera dosis de IPRA en comparación con el grupo vacunado con tercera dosis de Pfizer. También hemos analizado otras variantes y en todas ellas lo que vemos son respuestas equivalentes o en algunos casos superiores, como es el caso de Omicron. Bueno, con estos buenísimos resultados, ¿cómo se ha diseñado la fase 3? ¿Cuándo comienza? Si estáis en la fase de reclutamiento, ¿cuántos hospitales? Cuéntanos un poco cómo va a ser toda la fase 3. La fase 3, de hecho, se aprobó ayer por parte del Comité Ético y por parte de la Agencia Española del Medicamento y empieza ya. O sea, hay hospitales que ya están preparados, que esta misma semana van a empezar a vacunar a los voluntarios, otros van a empezar la semana que viene, pero está todo preparado ya para iniciar este fase 3. En este fase 3, el objetivo es valorar, por una parte, la seguridad y tolerabilidad de nuestra vacuna, y también vamos a hacer un estudio con un subset de pacientes, vamos a hacer un estudio de inmunogenicidad.
Aquí, en el fase 3, ampliamos el espectro de personas que pueden entrar a formar parte del estudio como voluntarios, porque a diferencia del 2B, aquí podemos incluir a personas que hayan recibido primovacunaciones de diferentes vacunas, primovacunaciones con Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, incluso planes combinados. Y lo que se hace es vacunar a estas personas con una dosis de recuerdo, una dosis de booster, y se les hace un seguimiento de seguridad. Y también en una fracción de estos voluntarios se les hace un seguimiento de la inmunogenicidad, tanto a nivel de anticuerpos neutralizantes como también de inmunidad celular. ¿Estáis colaborando también con hospitales fuera de España? Sí, en este fase 3, de hecho, hay 20 hospitales, 17 de los cuales son de España y 3 hospitales que 2 son de Portugal y 1 de Italia. Vale, ¿a partir de qué edad qué edades tienen los voluntarios? Pensando también a partir de qué edad se aprobaría la vacuna. A partir de 16 años, es decir, todas las personas que estén sanas y que tengan más de 16 años pueden entrar a formar parte de la bolsa de voluntarios del ensayo clínico de fase 3. Vale, ¿y qué periodo, o sea, qué plazo tenéis en principio pensado para tener los primeros resultados de este ensayo clínico fase 3? De hecho, este ensayo dura, como te he dicho, 1 año y en algunos voluntarios 6 meses, pero los resultados más relevantes debemos tenerlos en los primeros 2 meses. En 2 meses tendremos ya toda la información necesaria y más relevante e importante para poder aportar a las autoridades regulatorias para proceder al trámite regulatorio para obtener la autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Frente a otras vacunas que se ve que fundamentalmente por culpa de Omicron la inmunidad, digamos, que decae al poco tiempo, ¿tenéis primeros datos sobre la duración de la inmunidad de la vacuna de IPRA, aunque sean dosis de refuerzo? Estos datos se están generando ahora porque de hecho en el fase 2B es cuando hemos vacunado por primera vez a personas con una dosis de recuerdo, por tanto en este ensayo de fase 2B que empezó en noviembre iremos generando estos datos. Lo que sí que es importante remarcar es que una dosis de booster, una tercera dosis, lo que hace es aumentar los niveles de anticuerpos de manera importante y por tanto lo que confiamos es que esta duración de la inmunidad también pueda verse más reforzada en comparación con la de 2 dosis. Pero es una cosa que tendremos que valorar en los próximos meses en estos ensayos clínicos. Muy bien, ¿vuestra vacuna es de proteína recombinante? ¿Qué ventajas tiene frente a las vacunas actuales, sobre todo a las de RNA? ¿Y a qué se debe esa gran eficacia que tiene frente a Omicron? Sí, correcto. Nuestra vacuna es de proteína recombinante. Las vacunas de proteína recombinante tienen varias ventajas frente a otras plataformas que hay actualmente. Es una plataforma que es considerada muy segura. De hecho, vacunas clásicas para adultos y también para niños con enfoque de proteína recombinante se han demostrado a lo largo de la historia muy seguras. Además, son un tipo de vacunas que se pueden conservar en refrigeración. Por tanto, esto es un gran paso adelante por todo lo que representa facilidad en logística, distribución y poder llegar a muchos sitios del mundo que aún no disponen de vacunas. También es importante destacar que nuestra plataforma permite la producción de millones de dosis de vacuna de forma muy eficiente. Y todo esto va combinado, esto sería más la parte de antígeno, todo esto va combinado con un adyuvante, que es un adyuvante que se ha utilizado durante más de 20 años en salud humana, en vacunas como por ejemplo de la gripe y también en colectivos de población, en sectores de población, por ejemplo de gente mayor, y por tanto lo que es la seguridad de este adyuvante está ampliamente demostrada. Por tanto, nuestra vacuna principalmente aporta lo que es seguridad, es decir, y lo hemos corroborado con los resultados que tenemos en los ensayos clínicos. Eficacia, porque lo que estamos viendo es que tenemos una alta capacidad de generación de anticuerpos neutralizantes y también de estimulación de la inmunidad celular. Y luego ya más efectos prácticos, lo que sería la logística de esta vacuna y también la capacidad de producción. ¿Qué aporta IPRA? Estamos todos deseando que salga todo muy bien y necesitamos todas las vacunas y la vuestra sería una grandísima noticia. ¿Qué va a aportar IPRA
esta vacuna a la necesidad de vacunación mundial? Te lo hago de esta pregunta doble. Por un lado, si se va a poder también utilizar como vacuna primera para las personas que todavía no han sido vacunadas. Y por otro lado, si vais a llegar a algún acuerdo con COVAX, si va a tener un buen precio, buena distribución, cómo puede ayudar esta vacuna a la necesidad de vacunar por lo menos al 70% de la población de todo el mundo, como quiere la Organización Mundial de la Salud. Sí, o sea, nuestra vacuna, vamos por partes, nuestra vacuna a nivel de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, el registro que vamos a tener es un registro para booster, para tercera dosis. Esto es lo que nosotros ahora estamos focalizados y es el primer registro que tendremos. Pero obviamente ya estamos trabajando para generar datos bueno, de primo vacunación, porque como dices, obviamente, ya no solo países que tienen tasas de vacunación muy bajas, pero también está todo el sector, por ejemplo, de niños que bueno, pues se tendrán que ir vacunando en primo vacunaciones, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es ya trabajando para generar todos estos datos. En el caso, por ejemplo, de niños y adolescentes, ya prevemos estos primeros meses del año empezar ensayos clínicos en este target de población y también, aparte de niños y adolescentes, también estamos trabajando en población de inmunodeprimidos, de personas que tienen el sistema inmunitario pues, comprometido. Obviamente esperamos poder generar estos datos y también tener las indicaciones de primo vacunación para poder llegar, obviamente, a quien sea, es decir, a poblaciones que tienen tasas de vacunación bajas, a targets de población europea que aún necesitan vacunación, como son, no sé, terceras dosis en personas, la parte de niños y esta cuarta dosis que estamos planteando también en inmunodeprimidos. Y por lo que me decías de los acuerdos de COVAX, estamos en IPRA ya hace meses que estamos en conversaciones con las autoridades europeas por todo lo que se refiere a la comercialización de la vacuna. Las compras de vacuna a nivel de Europa se hacen de forma centralizada y es una cosa que estamos trabajando. También estamos trabajando con toda esta parte de COVAX y son cosas que a medida que pasen los meses pues iremos consolidando. Pero lo clave es tener el registro en el mes de mayo para luego ya tener la autorización ya real para poder empezar a comercializar la vacuna. Para poder producir esos millones de dosis que se necesitan, ¿vais a hacer acuerdos con otros países para que se puedan producir también en otros países o solo en principio la planta sería vuestra planta aquí en España? Las previsiones que tenemos ahora de producción de dosis y que ya han salido a nivel público son pensando en nuestras instalaciones, que son las que tenemos ahora, que son las instalaciones que tenemos aquí en la planta de Headquarters. Y de hecho es una planta de producción que es muy grande, con mucha capacidad, nos hemos dimensionado y tenemos amplísima capacidad para poder suministrar millones de dosis solo pensando en nuestras instalaciones aquí. De hecho, es importante destacar que los procesos biológicos son complejos y es complicado poder pensar en trasladar estos procesos a otros sitios. No, obviamente no es imposible, pero no es una cosa que se haga ni en un día ni en dos, sino que necesita de tiempo. Pero ya te digo, con la capacidad que tenemos actualmente en nuestras instalaciones, es más que de sobras de lo que estamos preveyendo. En principio pensáis que va a ser una vacuna que a principio se aprobará como vacuna de refuerzo, cuya producción irá exclusivamente a Europa y luego se irá ampliando. ¿Ese es el objetivo? No, es decir, con los millones, nosotros tenemos una capacidad de producción anual de 600 millones de dosis y a partir de aquí tenemos que ver estos millones de dosis, los países que estén interesados en comprar estas dosis. Nosotros estamos abiertos obviamente a Europa. Cuando tengamos el registro tendremos capacidad de poder suministrar dosis a cualquier país de Europa porque tendremos el registro y a partir de aquí también hemos estado en conversaciones con otros países fuera de Europa, pero ya te digo, hasta que no haya el registro toda esta parte no se puede materializar, pero obviamente estamos abiertos a todo el mundo. Nuestra vacuna está pensada para ofrecer una solución a nivel mundial, no solo a nivel de Europa. Muchísimas gracias. Pues ya la última pregunta, para empezar a ver vuestros datos, en qué revistas se van a publicar, dónde estáis, sobre todo eso, preparando todos los papers para que podamos seguir todo lo que es el desarrollo de la vacuna.
Aún no tenemos confirmación de las revistas exactas en las cuales van a aparecer. Estamos trabajando en publicaciones, esto sí, obviamente, pero bueno, cuando tengamos claro a qué revistas, pues obviamente lo diremos y será una información que podrá llegar a todo el mundo. Vale, de acuerdo. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte con la vacuna. Estamos todos deseando que tengáis todo el éxito del mundo y que podamos incorporar una nueva vacuna en esta lucha contra el SARS-CoV-2. Muchas gracias. Muchas gracias.